Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en. Espero que estéis súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de romance, intriga y secretos, las telenovelas turcas. Pero no cualquier telenovela, hoy nos centraremos en esas historias que te atrapan desde el primer minuto, esos melodramas intensos donde el amor prohibido, los secretos ocultos y los dramas familiares son los protagonistas absolutos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Turquía, pasión prohibida, secretos y dramas de amor que te engancharán. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre cine, series y todo lo relacionado con el entretenimiento. Te prometo que no te arrepentirás. Y ahora, sin más rodeos, vamos a empezar. Las telenovelas turcas han conquistado corazones en todo el mundo, y no es casualidad. Su éxito radica en la combinación de hermosos paisajes, actores talentosos, una producción impecable y sobre todo, historias que te llegan al alma. Y dentro de este universo, las tramas centradas en el amor prohibido y los secretos familiares son, sin duda, las más adictivas. Vamos a empezar analizando algunos de los elementos clave que hacen que estas telenovelas sean tan irresistibles. Uno de los puntos fuertes es, sin duda, la exploración de las relaciones humanas complejas. No se trata solo de chico conoce chica, sino de entramados familiares intrincados, diferencias sociales marcadas y conflictos internos que los personajes deben superar. Los guionistas turcos son maestros en crear personajes con múltiples capas, con motivaciones complejas y pasados que los persiguen. Estos personajes no son planos, son individuos llenos de contradicciones, con virtudes y defectos que los hacen increíblemente humanos y con los que el público puede identificarse. Tomemos por ejemplo el arquetipo del héroe atormentado. En muchas telenovelas turcas, el protagonista masculino suele ser un hombre rico y poderoso, pero con un pasado doloroso que lo persigue. Este pasado puede ser la pérdida de un ser querido, una traición familiar o un error que cometió en su juventud. Este dolor lo convierte en un personaje reservado y desconfiado, pero también en alguien vulnerable y con una gran necesidad de amor. La protagonista femenina, por otro lado, suele ser una mujer fuerte e independiente, pero también con sus propias cicatrices emocionales. Ella es la que con su amor y comprensión, ayuda al héroe a superar su pasado y a encontrar la felicidad. La complejidad de las relaciones no se limita solo a los protagonistas. Los personajes secundarios también tienen sus propias historias y motivaciones, que se entrelazan con la trama principal y la enriquecen. A menudo estos personajes secundarios son los que aportan el toque de humor y alivio cómico a la historia, pero también pueden ser los que desencadenen los conflictos y las intrigas. Otro elemento crucial es la ambientación. Las telenovelas turcas suelen estar rodadas en lugares espectaculares, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las impresionantes costas del Mediterráneo, pasando por las imponentes mansiones y los paisajes rurales llenos de encanto. Esta ambientación no solo añade belleza visual a la historia, sino que también juega un papel importante en la trama, reflejando las diferencias sociales y culturales que existen entre los personajes. La ciudad de Estambul, en particular, es un escenario recurrente en las telenovelas turcas. Su rica historia, su mezcla de culturas y su arquitectura impresionante la convierten en un lugar ideal para ambientar historias de amor y drama. Las mezquitas, los bazares, los palacios y las calles estrechas de Estambul son testigos de los encuentros y desencuentros de los personajes, y añaden un toque de exotismo y misterio a la trama. Además de Estambul, las telenovelas turcas también suelen mostrar otros paisajes de Turquía, como la región de Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas y sus vuelos en globo aerostático, o la costa del Mediterráneo, con sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas. Estos paisajes no solo son visualmente atractivos, sino que también contribuyen a crear una atmósfera romántica y evocadora. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la música. La banda sonora de una telenovela turca es fundamental para crear la atmósfera adecuada y transmitir las emociones de los personajes. La música acompaña cada momento clave de la historia, desde los encuentros románticos hasta las escenas de tensión y drama, intensificando la experiencia del espectador. La música turca, con sus melodías melancólicas y sus ritmos apasionados, es perfecta para transmitir las emociones intensas que caracterizan a las telenovelas turcas. Los instrumentos tradicionales turcos como el saz y el ney se utilizan a menudo para crear una atmósfera exótica y evocadora. Además de la música tradicional, las telenovelas turcas también suelen incluir canciones pop turcas contemporáneas,
que añaden un toque moderno y fresco a la banda sonora. Estas canciones a menudo se utilizan para acompañar las escenas de amor y romance, y se convierten en verdaderos éxitos entre los fans de las telenovelas. Pero, ¿hace que el amor prohibido sea tan atrayente en estas telenovelas? Creo que parte del atractivo reside en la transgresión de las normas sociales. En muchas de estas historias, los protagonistas se ven atraídos por personas que están fuera de su alcance por diferentes motivos, diferencias de clase social, compromisos previos, secretos familiares o incluso la propia moralidad. Esta prohibición añade una tensión dramática que mantiene al espectador enganchado, preguntándose si los amantes podrán superar todos los obstáculos para estar juntos. Las diferencias de clase social son un tema recurrente en las telenovelas turcas. A menudo, la protagonista femenina es una joven humilde y trabajadora, mientras que el protagonista masculino es un hombre rico y poderoso. Esta diferencia de clase social crea una barrera entre los amantes, ya que sus familias y amigos se oponen a su relación. Sin embargo, el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar las barreras sociales, y los protagonistas luchan por estar juntos a pesar de todo. Los compromisos previos también son una fuente común de conflicto en las telenovelas turcas. A menudo uno o ambos protagonistas están comprometidos con otra persona cuando se conocen y se enamoran. Esta situación crea un dilema moral para los amantes, que deben elegir entre su deber y su deseo. La tensión dramática aumenta a medida que los amantes luchan contra sus sentimientos y tratan de hacer lo correcto, pero al final el amor siempre triunfa. Además, el amor prohibido a menudo destapa secretos ocultos que ponen en peligro la estabilidad familiar y social. Las telenovelas turcas son expertas en tejer intrigas familiares, con personajes que ocultan oscuros secretos del pasado y que están dispuestos a todo para protegerlos. Estos secretos, al salir a la luz, desatan una serie de consecuencias inesperadas que afectan a todos los involucrados. Los secretos familiares pueden ser de todo tipo: infidelidades, fraudes, asesinatos, etc. Estos secretos a menudo se mantienen ocultos durante generaciones, pero tarde o temprano terminan saliendo a la luz, causando un gran revuelo en la familia. Los personajes que descubren los secretos se enfrentan a un dilema moral: ¿deben revelarlos y poner en peligro la estabilidad familiar, o deben mantenerlos ocultos y vivir con la culpa? Pensemos, por ejemplo, en el tema de la venganza, que suele estar muy presente en estas historias. Un personaje que ha sido agraviado en el pasado regresa para buscar justicia, y en el proceso se enamora de alguien que pertenece a la familia de su enemigo. Este conflicto moral añade una capa extra de complejidad a la trama y plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia y el poder del amor. La venganza es un tema clásico en la literatura y el cine, pero en las telenovelas turcas se explora con una intensidad particular. Los personajes que buscan venganza a menudo están consumidos por el odio y el resentimiento, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para hacer sufrir a sus enemigos. Sin embargo, en el proceso de buscar venganza, a menudo se dan cuenta de que están lastimando a personas inocentes y de que la venganza no es la solución. Otro tema recurrente es el de la lealtad familiar. En muchas telenovelas turcas, la familia es el valor más importante y los personajes se ven obligados a elegir entre su amor personal y su deber hacia su familia. Esta elección suele ser muy difícil y genera conflictos internos intensos, que son muy atractivos para el espectador. La familia es la base de la sociedad turca, y en las telenovelas turcas se le da una gran importancia. Los personajes a menudo están dispuestos a sacrificar su propia felicidad por el bien de su familia, y la lealtad familiar es un valor fundamental. Sin embargo, a veces la lealtad familiar entra en conflicto con el amor personal, y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles. Ahora hablemos un poco de cómo estas telenovelas logran mantenernos enganchados. Una de las estrategias más efectivas es el cliffhanger al final de cada episodio. Los guionistas turcos son maestros en dejar la historia en un punto álgido, justo cuando algo importante está a punto de suceder, obligando al espectador a esperar ansiosamente el siguiente episodio. El cliffhanger es una técnica narrativa muy utilizada en las telenovelas turcas. Consiste en terminar cada episodio con una escena de suspense, que deja al espectador con la intriga y las ganas de saber qué va a pasar a continuación. Los cliffhangers pueden ser de todo tipo: un personaje está a punto de morir, un secreto está a punto de ser revelado, un encuentro amoroso está a punto de suceder, etc. También es importante destacar el ritmo narrativo. Las telenovelas turcas suelen tener un ritmo más lento que las telenovelas occidentales,
lo que permite que los personajes se desarrollen de manera más profunda y que la trama se construya de forma gradual. Esto puede resultar frustrante para algunos espectadores, pero también permite que la historia respire y que las emociones se transmitan de manera más efectiva. El ritmo lento de las telenovelas turcas permite que los personajes se desarrollen de manera más completa y que el espectador se conecte con ellos a un nivel emocional más profundo. Los personajes no son simplemente arquetipos, sino individuos complejos con sus propias historias, motivaciones y contradicciones. El espectador tiene la oportunidad de conocerlos a fondo y de comprender sus acciones. Y no podemos olvidarnos de los giros argumentales inesperados. Justo cuando crees que sabes lo que va a pasar, la historia da un giro inesperado que te sorprende y te obliga a replantearte todo lo que creías saber. Estos giros mantienen la tensión dramática y hacen que la historia sea impredecible. Los giros argumentales inesperados son una característica distintiva de las telenovelas turcas. Los guionistas turcos son expertos en sorprender al espectador con giros inesperados que cambian por completo el curso de la historia. Estos giros argumentales a menudo se basan en secretos ocultos, traiciones y revelaciones sorprendentes. En definitiva, las telenovelas turcas de amor prohibido y secretos familiares son un género muy popular por una buena razón. Ofrecen una combinación de romance, drama, intriga y emoción que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Su éxito radica en la complejidad de sus personajes, la belleza de su ambientación, la intensidad de su música y la habilidad de sus guionistas para tejer tramas intrincadas y llenas de sorpresas. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya dado una idea de por qué las telenovelas turcas son tan adictivas. ¿Cuáles son vuestras telenovelas turcas favoritas? ¿Qué elementos creéis que son clave para su éxito? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Además, me gustaría saber si hay algún tema específico relacionado con las telenovelas turcas que os gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Os interesa saber más sobre los actores y actrices turcos? ¿O quizás sobre la cultura turca que se refleja en las telenovelas? Dejad vuestras sugerencias en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.